Bienvenidos a Cine Pendiente. Con ustedes, Dayana Costa, José Aquino, Smiley Domínguez. ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo oí como un tema ahí medio... The Long Walk, la larga caminata o camina o muere. Camina o muere. Así Los mismo. títulos en español que siempre... Pero ese título le va bien. Está correcto. Sí, le va bien. Tiene la sinopsis, el Sí, final sí. y todo. Eso es que Camina revela o mucho. muere. Porque Sí. desde Long Walk, la caminata ¿Verdad? larga, No te tú revela no muchas sabes cosas. si es un maratonista. Pero No, Camino Camino muere. que ya tú sabes Ya que... tú sabes. Ya. Pero esa película, estuvimos por un screening que se hizo en Caribbean Cinemas. Gracias por la invitación a esa actividad. Y la película es de el director Francis Lawrence, que él es, aparte de muchísimos videos musicales, él es el director de las sagas de Los Juegos del Hambre, que tiene mucho de relación con esta película que vamos a hablar, que es la Camina o Muere, porque es como una cuestión de sobrevivencia, unos juegos de supervivencia, donde el menos dotado simplemente muere. Y la película está basada en una obra de Stephen King. Eso yo me enteré cuando fuimos a verla. Yo no tenía esa información. Sí, un cuento que él escribió en los 70s bajo el seudónimo de Richard Bachman. Un seudónimo que él asumió como todos los escritores exitosos, a ver si la gente compraba sus libros porque era Stephen King o era porque eran buenos. A ver si era verdad. Al final y al cabo terminaron comprando los libros de Richard Bachman porque se descubrió que era Se Stephen enteraron. King. La película está protagonizada por Cooper Hoffman, hijo de el fallecido actor, ¿cómo que se llama? Philip Seymour Hoffman. Está David Johnson. El cast es larguísimo. Yo voy a sacar quizás los más reconocidos. Porque está también Mark Hamill, el reconocido actor de Star Wars, y Judy Greer, entre otra retahila de personajes. Muchos caminantes. Sí. Y la película es una distopia, un thriller distopia sobre un mundo en el que cada año, ¿verdad?, se realiza una caminata. Y bueno, una caminata extensísima, larguísima, de resistencia. Y los que no pueden ir al ritmo de lo que requiere la caminata, pues lo van ejecutando. Literalmente. Hay unas personas que van escoltándolos y los que no llegan, muertos. La película es eso, de principio a fin. Hay una pequeña introducción de personajes y inmediatamente arrancan a caminar. Es decir, lo que vamos viendo es lo que se da entre los personajes mientras ellos están caminando y tratando de mantener el ritmo. Y que ahí es que está el reto, el gran reto. 5 días, 530 kilómetros. 500 y pico de kilómetros logran caminar al final. José estaba exhausto. Pero es un verdadero reto tú mantener una audiencia cautiva con una película en la que están todo el tiempo caminando y hablando y caminando y hablando. Y creo que ahí es donde los creadores no lograron del todo su objetivo. Y nos referíamos cuando la vimos a la extensión de la película. Porque eso te puede funcionar por un periodo razonable, 1 hora alguito, bajita. Te puede funcionar. Tú puedes perfectamente darle seguimiento. Tú puedes meter situaciones que se vayan dando. Pero si se te extiende si pasa de cierto tiempo una película con esa estructura, puede llegar a cansarte. Y en este caso sucede que llega un momento que tú dices, coño, deberían terminar de caminar esta gente. Eso te sucede con la película. Aun cuando ellos tratan de sobresaltar un poco al público, cuando un personaje no logra mantener el ritmo y lo ejecutan brutalmente frente a los demás, o cuando tienen que, por ejemplo, hacer sus necesidades y lo hacen ahí caminando, se bajan los pantalones. Sí. En esa parte ellos tratan de ser gráficos para sobresaltar un poco al público. Imagino que eso es parte de la estrategia que ellos utilizan.
Y yo pienso que el único detalle que yo le encuentro a esa película es eso, que el tema es repetitivo y se repite por mucho tiempo. Que si fuera una película de 1 hora 15, yo pienso que se manejaría muy Exacto, bien. en 3 días y 300 Sí, kilómetros. se manejaría bien. O ponerte los 500 kilómetros, pero en 1 hora 15, reducírtelo, Claro. condensarlo un poco. Obviamente, como todo trasfondo distópico, esa gran caminata tiene el motivo de exponer muchísimas cosas que están mal en ese mundo que se plantea. Vivimos un mundo en esa historia, hay una catástrofe, ¿no? Por lo tanto, se trata de un mundo que está sumido en la supervivencia. Y todas las reglas de la sociedad, yo te digo a ti que esto es grande, todas las reglas de la sociedad se ponen a un lado, ¿no? Y se crean unas nuevas reglas en base al régimen que está rigiendo, ¿no? Perdonen la redundancia, ese mundo en ese momento. Hablábamos cuando vimos la película de que últimamente, o no sé si es que uno ahora es que ha hecho conciencia, pero como que el cine norteamericano tiene como un desdén hacia los pueblos, a los pueblitos que están lejanos, y ellos siempre tienen como un gabinete de curiosidades de personajes, de gente que le faltan miembros, de gatos sin ojos, o sea, como que todo es como malo, imperfecto, feo. En esos pueblos Sí, apartados. en la ruralidad para allá. Eso, como que Eso los es campos de una ellos, ellos como cosa. que no lo quieren mucho. Sí. Tiene, obviamente, muchas reminiscencias a distopias muy conocidas que los personajes hacen referencia, como tenemos que dejar de ser animales en la granja, tenemos que dejar de ser los cerdos, los venados, los pollos, lo que sé yo qué, que estamos aquí haciendo lo que quiere todo el mundo, ese gran poder que se cierne sobre los indefensos, que quiere controlarlo todo, que abusa, que explota y que obviamente ante tanta tensión y tanta precariedad, pues lo que queda es el puro instinto de sobrevivencia. Creo que esa es la premisa que se quiere contar en este cuento que fue escrito en los años 70, como dijimos anteriormente, y que es tan vigente lo que está pasando hoy en día. Tiene los United Colors of Benetton, hay una Sí. representación de cada etnia, Sí, la actualización color, es muy in your face. preferencia. Sí. Está todo el mundo ahí representado y muere representativamente también. Sí. Porque en la actualidad es un reto hacer una película donde haya una comunidad de personas. Porque tú tienes que poner a integrantes de cada grupo para no resultar ser ofensivo. Pero entonces está el tema de que a quién tú vas a matar. ¿Quiénes se van a ir muriendo? ¿Verdad? Porque si se muere el negro primero, Ya tú te sabes. fuñiste. Entonces la película va sorteando eso. Va rodeando muerte así. Sí, pero entonces al final se ve en una encrucijada la producción cuando tiene los dos últimos caminantes y hay que decidir entre uno de los dos, ¿verdad? Tomando en cuenta el contexto actual de la sociedad y de Hollywood, porque eso es más que todo Hollywood. Pero algo que yo pensaba en la película, y lo comentábamos con Ariel Feliciano, que estábamos fuera viendo, es que le falta, ya que tiene su hora, casi 2 horas, 1 hora 40 y pico, casi 50 minutos. Ellos pudieron haberse tomado la molestia de introducir más cada cosa, darnos un poco más de contexto, porque si tú te fijas, la película es un poco aérea. Como yo decía al principio, es un pequeño introito, inmediatamente vamos a caminar. Vamos a caminar. Entonces, yo digiero mejor las tramas si tú me haces una introducción, si tú me das un preámbulo. Un contexto. De qué es lo que está sucediendo en ese mundo, de quiénes son cada uno de esos muchachos, por qué están ahí, qué es esa, yo iba a decir esa vaina, pero no podemos decir esa vaina. No hay que ser técnico. Sí.
¿qué es esa caminata? ¿De dónde viene? ¿Por qué esa sociedad decidió crear esa actividad? ¿Cuál es el significado que tiene dentro? Es decir, tú ves, hay muchas cosas que la película simplemente obvia y ya te ponen el contexto y vamos arriba. Y yo creo, yo necesitaba un poco más de contexto para... Y quizá, por ejemplo, tú me haces la película de 2 horas y me le pone un buen contexto y uno la soporta mejor. Y creo que era necesario, tomando en cuenta las circunstancias actuales del mundo, ¿no? Que necesitábamos de alguna manera reflexionar de que lo que está pasando no está bien y que nosotros como seres humanos desde nuestro pequeño radio de acción tenemos que hacer algo. Y las distopias son para eso. Las distopias son alertas. Exacto, de lo que puede pasar. De un problema en específico que se ha visto con tiempo. Y que, bueno, humanidad, si tú no cuidas el medio ambiente, va a venir algo que va a acabar el agua. Si tú no haces algo con el poder y que el poder tú le pones freno y que hay controles y un contrapeso, pueden pasar excesos y vas a estar en peligro. Pero el contexto actual se conjugan todas las distopias que hace 50 años nos advirtieron. Entonces, si tú vas a usar el cine como esa herramienta para que la gente tenga esas conversaciones incómodas, creo que le faltó un poquito de eso. Si eso era lo que se perseguía, si era caminar y matar sin mucho sentido, pues la película te aburre. Sí. A mí me aburrió porque es una película que se cuenta sola. Al final, cuando se dan las reglas del juego y mueren los 3 primeros personajes, ya el que queda, tú sabes que van a quedar 2. Y tú estás esperando 1 hora 48 minutos. Sabiendo perfectamente lo que va a pasar. Entonces tú te aburres, como que te desconectas, te vas y te deja de importar la historia. Entonces, si es una película para entretener, el cine es para entretener. Si te aburriste, entonces hay como un problema ahí en la sala. Sí, por eso yo decía lo de ponerte en contexto, porque poner en contexto resuelve muchas cosas para con la audiencia. Por eso mismo, porque en esa película, desde que comienza, desde que tú ves el grupo que está caminando, tú sabes perfectamente cuáles son los que se van y cuáles son los que se quedan. No tiene que ser un momento largo. Algo, porque pasa, por ejemplo, en Civil War, la película con Kristen Dunst. Claro. Ellos no se pasan media hora de la película hablándote de lo que está pasando. Exacto. Mira, en Washington está pasando esto y esto y esto. Hay que ir a hacer una entrevista al presidente, porque el presidente, si no lo entrevistamos ahora, qué sé yo qué, y tú vas recorriendo cada estado hasta llegar a donde está el presidente, viendo tú el desorden de toda cosa que está pasando. Entonces... Eso es lo que pasa, pero yo creo que esto es pura evasión y entretenimiento que aburre. Por lo tanto, la película es una larga caminata. Sí. Es realmente... Mira, yo iba a mencionar precisamente Civil War porque de alguna manera esa película como que se pueden comparar. Porque está eso que tú decías, la ruralidad estadounidense. Los personajes andan por esas zonas que no son los que nos venden generalmente los Nueva York, los Chicago, sino que ellos andan por los campos gringos. Y tanto Civil War como esta son distopias, son premonitorias también, porque Civil War prácticamente... Una lectura de tarot. Sí, Civil War fue una cosa que ni siquiera, ni el equipo de cine pendiente después de terminar de grabar puede llegar a esas conclusiones. Sin embargo, Civil War sí maneja muy bien la forma de darte el contexto de lo que está pasando. Sin ser literal, sin decirte, mira... y hablando del asunto de el mundo está en peligro. Sí. O sea, el mundo como lo conocemos, las reglas como tenemos que comportarnos están en peligro y necesitamos hacer algo porque estamos ante un peligro inminente del orden establecido. Que básicamente eso es lo que están haciendo en la larga caminata. Lo único que está planteado en el juego de que es un juego de eliminación y va a sobrevivir el más fuerte. Es eso. Puede tener muchas lecturas. Siempre esos juegos de eliminación puede ser el más fuerte.
puede ser el que el sistema ha seleccionado, The Chosen One, el que tiene todas las características para poder jugar con el nuevo sistema. El más hábil. El más hábil, que no necesariamente es el más bueno, pero es el que cumple todas las reglas que se ha establecido al inicio. O el que tiene la finalidad más altruista. Por lo general andan así, son muy reconocibles. Sí. Entonces ya si tú vas a trabajar un tema reconocible, lo ideal es que tú lo sazones con cosas, o por ejemplo lo que intentaron hacer, que no le dan mucho, por ejemplo, ser grotesco. Esa pudiera ser una estrategia, decir, ok, esta película sabemos lo que viene, pero la vamos a hacer grotesca. Esa es una manera. O hacerlo como en Civil War, que es una película que sí te pone en contexto, pero también usa una extrema violencia. Entonces ahí te engancha con la extrema violencia. Es decir, que creo como que, yo no sé si el cuento original tendrá esas características. Quedamos de averiguarlo, a ver si quedan precisamente esos dos fenotipos de participantes. O si realmente la película se adaptó se contextualizó ahora. Sí, sí. Sí. Pero en cuanto a la adaptación, que es la que tenemos a la actualidad, sí, realmente le falta contexto y le falta ritmo para sostener una caminata durante casi 2 horas. Ya lo sabes. Sí. Felicitamos al señor King, la adaptación tal vez número 100 de su historia. Oye, ya él se le acabaron, ya él va por los 70 otra vez. Ahora es con lo que es el seudónimo. Yo investigué y decía que él tenía 68 libros adaptados y más de 100 entre películas, series, material para televisión. Y un tipo que ha trascendido generaciones y generaciones, porque esta película está orientada a un público juvenil. Totalmente. Porque es estilo Hunger Sin Sajo y vaina de esa. Sí, con Stephen King detrás. Sí. Así que el tipo ha trascendido de una forma. Él se adapta a todos los tiempos. Sí, el tipo es un camaleón del tiempo. Sí. Pero bueno, si vieron The Long Walk, déjennos saber en los comentarios. Suscríbanse a Cine Pendiente, denle a la campanita, déjennos saber qué tal les parece o qué otro tipo de reseñas quisieran. Viene mucho contenido nuevo por ahí, así que nos vemos en una nueva emisión de otro episodio de Cine Pendiente.